Parte de este capítulo. Let's read the conclusion to this first part of this chapter, verse 8. So do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Do not do any of this, for God already knows what you need before you even ask. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No tenemos que andar esforzándonos a hacer una cosa que Dios nos ha llamado a hacer. Dios ya conoce todas las cosas por cuales estamos pasando, como decía nuestra hermana Kendra de la alabanza. Dios conoce. Yo tengo un primo, hermanos, que viene de Chicago a visitarnos. A veces I have a cousin that comes from Chicago to visit us. Y nos ponemos a platicar de nuestros abuelos. We start talking about our grandparents, and we like to reminisce about how similar they are in so many ways. El abuelo de él y mi abuelo eran hermanos. His grandpa and my grandpa were brothers. Y me dice mi primo que viene a visitar, me dice que uno de los dichos favoritos de su abuelo era cuando decía, para cuando tú piensas ir, yo ya vengo. Para cuando tú piensas que vas a ir o salir para una parte, yo ya vengo de allá. Yo ya sé lo que estás haciendo, yo ya sé por lo que vas a pasar, por lo que estás pasando, todos esos errores ya los cometido. And so one of his favorite sayings that his grandpa used to say is, before you even think about going, I am already on my way back. Meaning, I've been there, I've done that, whatever you're going through as a young man, as a teenager, I know it all, I've been there. I too was at a point where I had the syndrome of know-it-all, right? The know-it-all syndrome. Dice, yo también estaba en ese tiempo de joven donde tenía el síndrome de los que yo pensaba que lo conocía todo, lo sabía todo. And his grandpa says, but before you even think about going, I've already been there and I'm on the way back. Y así es, mis hermanos, con los mayores de edad, con los abuelos que ciertamente ya han pasado por ahí. You know, it's true when they say that, because they certainly have gone through what we've gone through. They've been there, they've gone through all those years, and they are where they are now because they've been through all of it before. And they try to protect us and teach us and give us direction in life to not commit the same mistakes that perhaps they committed when they were young. Es algo interesante, hermanos, porque por más grande que uno esté y van pasando los años, it's interesting because the older you get and the older parents get and the older grandparents get, the more you realize how little you know. Por más grande que uno va en edad, uno poco a poco empieza a reconocer lo poco que sabe. Y que no sabe todas las cosas, y que no entiende todas las cosas. And you suddenly begin to understand that you don't know it all, and you don't know so many things. After 7 years of college, después de 7 años de colegio, hermano, lo que yo he aprendido a hacer, mejor que cualquier otra cosa, the thing I learned to do the best, more than anything else, es decirle a Dios que no sé nada y no puedo hacer nada. Is to tell God that I don't know anything, and I don't know how to do anything, I can't do anything. Se lo doy todo a Dios. I give it all to God. Y hermano, no sé si ustedes han notado que los abuelos son los más sinceros, ¿verdad? Grandparents are the most sincere and genuine, porque ya no tienen que impresionar a nadie. They're not trying to impress anyone. No están tratando de agradar a los hombres, de recibir aplausos. They're not trying to gain applause and gain the applause of men. Están conformes. Quieren disfrutar de la vida, de los hijos, de la familia. They just want to enjoy life, enjoy their children. Pero hermanos, al reconocer que no lo saben todos, ahí empieza la sabiduría que Dios nos regala. When you begin to realize and acknowledge that you don't know everything, that is where wisdom begins to sprout and grow in your life. To say that I don't know, to say that I can't, that only God can do it, God gives you the wisdom to get through life and to finish life according to His plan.
Los abuelitos ya no están para impresionar, ellos quieren simplemente amar. Ellos han reconocido que Dios está en control de todas las cosas. And not all of them, right? Of course, no todos, pero la mayoría han llegado a esa edad donde dicen, bueno, pues yo no puedo lograr algo sin la mano de Dios. Dios es el que está en control de todas las cosas, y entra una paz, una tranquilidad en la vida de nuestros abuelos, que uno los ve y dice, ¿cómo siempre están de buen humor, verdad? Y juegan con los niños, con los nietos, con dolores en el cuerpo, andan jugando con los nietos, andan jugando con los niños, pero ese es el anhelo, el disfrutar de los abuelos, ¿verdad? De los mayores de edad. But you see, when Jesus tells us that God knows everything before we even ask, cuando Dios nos dice que Él conoce todas las cosas antes que nosotros le pedimos a Él, la implicación es mucho más grande que hacer esto y no hacer lo otro. The implication of that is much greater than we think, and much greater than we believe, that we can see as what meets the eye here. Hermanos, sabemos que es exhortación lo que estamos leyendo aquí. Amen? We understand that this is an exhortation from Jesus to do this and to not do that. Pero tenemos que entender también que cuando leemos esto, deberíamos de tener una tranquilidad, una paz que entra en nuestra alma, en nuestra vida, como ninguna otra cosa, ninguna otra paz que hemos sentido antes. We should have a peace that comes over our lives when we read this. Because this is the implication, esta es la implicación. Dice Jesús, no tienes que esforzarte para agradar a nadie. No tienes que gastar energía para complacer a nadie, ni ganarte la confianza de los aplausos de los hombres. Simplemente, ven a mí, yo ya conozco tu necesidad. Yes. Qué descanso, hermano, qué paz nos da a nosotros. Hermanos, hay cosas que vienen en el futuro que nosotros no conocemos y ni sabemos cómo pedirle a Dios, pero Dios ya tiene el plan para nosotros, ya tiene la bendición para nosotros tras esos tiempos difíciles de tribulación, de sufrimiento. No lo conocemos y no tenemos que tratar de entenderlo todo, simplemente ir con Dios, que ya conoce todas las cosas que está pasando en nuestra vida. All we have to do is go to God. We don't have to try to surprise God. Dios no puede ser sorprendido, amén. No podemos impresionar a Dios, no tenemos nada de valor que podemos entregar a Dios. We can't surprise God, we can't shock Him in any way or surprise Him by any way. But we are to please God. Pero sí debemos de agradar a Dios. Eso sí podemos hacer. We are to please God with our actions. Y hermanos, yo no sé usted, pero yo no tengo la capacidad ni la habilidad para preocuparme de tantas cosas que pasan en la vida. I don't have the capacity nor the ability to worry about all these things that happen in life. Yo se lo entrego a Dios completamente. Digo, Dios, tú hazlo. Yo no puedo. Yo no sé cómo ni dónde empezar, pero tú vas a hacer la obra. God, let you be the one who leads my life, who leads me in the right direction. I can't do it on my own. I can't do this. I don't even know where to begin. But God, you take control of my life. Y hermanos, yo no sé si usted ha tratado de hacer las cosas con sus propias fuerzas. I don't know if you've been trying to live your life by your own strength, by your own energy, by your own will. But I want to tell you right now that you can find rest in God. If you've been trying to hide that problem from God, and you've been thinking, one day I'm going to give God all my problems, all my worries. One day I'm going to come before God and give Him all my struggles and my sufferings. I want you to know that God right now knows what you're going through. God right now wants to save you and give you rest. You don't have to wait anymore. Ya no tiene que esperar, mi hermanos. Yo no sé si usted quiere esconder sus problemas, su situación y decir, un día se lo voy a entregar todo a Dios. Dios en este momento ya conoce su petición, ya conoce su problema y quiere rescatarlo, quiere liberarlo, quiere darle esa paz que solo viene de nuestro Dios. ¿No? Puestos de pie, mis hermanos. Alabado sea el Señor. Si usted está cansado, mi hermano, de vivir una vida con sus propias fuerzas, quiero decirle que no hay nada mejor que descansar en la presencia de Dios.
If you're tired of living life with your own strength, by your own energy, when you're going to sleep at night wondering, was it your fault that this happened? Could you have done something differently? Could you have saved this marriage? Could you have saved your children in this manner? If you're tired of trying to figure it out on your own, let's give it over to God this morning. He's waiting. He knows what you're going through better than anyone else. Vamos a orar. Everyone with their eyes closed and everyone praying. Y quiero pedirles, hermanos, si usted quiere pasar aquí atrás, if you want to come up to the front so we can pray for you, we can do that right now. This is to show God that you are ready to commit to Him. You're ready to just give it up to God. You're tired of living this life long enough on your own. You're tired of trying to figure it out on your own. And you want God to handle everything, all your situations, all your sufferings. Si hermano, usted está cansado de estar en sus propias fuerzas, podemos descansar en la presencia de Dios. Este es el tiempo, usted puede pasar, vamos a orar por usted. El pastor Gracia va a pasar a orar por los hermanos que están aquí. Hermanos, este es el tiempo. Ya no tiene que estar sufriendo, ya no tiene que estar pensando y dando vueltas en su mente que cómo va a pasar esto, cómo va a pasar el otro. Dios dice, ven a mí, ya conozco tu situación, ya conozco tu necesidad. Te quiero ayudar, te quiero sanar. Dios lo hará, Dios lo hará. Vamos a orar, mis hermanos, let's pray. God, we thank you so much for it. God, we thank you because we don't have to let the years go by to reach a certain age to realize that you are the true God, that you are the God that saves, that you are the God that gives us that peace. God, at this very moment, we can receive your love, we can receive your guidance, we can rest assured in your blessed assurance, Father God, through your Son, Jesus Christ, who died on the cross for us. Gracias, Señor. No tenemos que dejar que aumenten los años, oh Dios, para entender que tú estás en control. En este momento, Dios, tú nos puedes regalar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor.